Hola, es un gusto saludarlos una vez más en su programa Alimentación, Problema de Nuestro Tiempo. Antes de iniciar con la información que le hemos preparado, queremos agradecer su compañía por permitirnos entrar a sus hogares. El día de hoy estaremos platicando con la maestra en ciencias Claudia Lisset Murrieta Martínez. Ella es estudiante del programa de doctorado del posgrado en Ciencias y Tecnología de Alimentos del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos. La maestra nos brindará información sobre la preparación de películas comestibles para cubrir alimentos a partir de proteínas de suero, de leche y músculos de aleta y brazos de calamar gigante. Y bien, iniciaremos nuestro programa pues recordando el día de hoy vamos a platicar sobre preparación de películas comestibles para las cuales se utiliza suero de leche y músculo de aleta y brazos de calamar gigante. Nuestra invitada, la maestra en ciencias Claudia Lisset Murrieta Martínez. Y para empezar, pues obviamente le daremos la bienvenida y los buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días. Bien, aquí, como les digo, nuestra invitada es estudiante del programa de doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, y esto que nos va a platicar forma parte precisamente del trabajo que está realizando pues para obtener el grado. Así sí, que confiamos en que tiene mucho que platicarnos al respecto. Y bien, este tema es interesante. Este tema de las películas comestibles en alimentos no es tan nuevo, ya tiene algunos años que se está trabajando. De hecho, por ahí revisaba que desde el siglo XII, XIII, los chinos ya habían empezado a utilizar películas, así que ya llevamos algún tiempo, pero ya con las características que nos va a platicar nuestra invitada, pues es algo diferente. Pero bueno, empezaremos preguntándole, ¿por qué usar estas películas? ¿Por qué necesidad? Si ya hay otras opciones, ¿qué necesidad hay de andar buscando estas nuevas? Bueno, la principal necesidad deriva de que los compuestos que se utilizan actualmente como envases pues no son biodegradables y pueden durar muchos años contaminando la zona en la que son desechados. Entonces estos desechos se han ido acumulando a lo largo de los años debido a que todos los alimentos pues vaya a ocupar un envase el cual es descartado pues sin ningún cuidado, ¿no? Entonces en años recientes se ha visto la posibilidad de eliminar este tipo de compuestos sintéticos y utilizar materias más amigables al medio ambiente que puedan ser biodegradables. Es aquí donde entran pues las películas, ¿no? En este caso las películas de proteína. Bueno, en general es debido a esto. Otro beneficio que tienen es, por ejemplo, en el caso de los productos sintéticos, uno tiene que cuidar si van a ser tóxicos o no para el consumidor, ya que van a estar en contacto directo con el alimento. En el caso de las películas, por ejemplo, las de proteína o bueno, en general las películas a partir de compuestos naturales, pues estas no van a ser tóxicas precisamente por su origen y además van a ser biodegradables. Ese sería principalmente el por qué comenzar a utilizar este tipo de materiales. ¿Por qué es importante que sean biodegradables? A ver, explícanos eso. Bueno, comentaba, se han estado acumulando lo que es desechos en general, no únicamente de envases de alimentos, si bien estos son los que ocupan el mayor porcentaje. Entonces, si nuestra película o nuestro envase en general va a ser biodegradable, pues ya no vamos a tener este problema a largo plazo de contaminación en general. Es decir, digamos, los plásticos, Uh-huh. uno los desecha, sí, por no decir que los tira. Uh-huh. No son biodegradables. No. Pueden durar hasta, no sé, arriba de 100 años mínimo, y uno ahorita tira una bolsita y dentro de 100 años la bolsita va a seguir ahí o va a estar afectando tal vez a algún animal en algún ecosistema. Entonces, no es biodegradable y por eso utilizar estas materias que van a estar ahí un tiempo, no voy a decir que en unos días ya no va a estar, pero a lo largo de unos 10 años o incluso menos tiempo, pues la película ya, bueno, el envase en sí va a haber desaparecido. O sea, el propio medio es capaz de deshacerlo y asimilarlo para uh-huh. para que no cumpla esa función de basura, de así desecho, ¿no? Y estas sustancias, o sea, ahorita tú no estás platicando películas, en este caso se trata de películas proteicas, pero únicamente se usan películas de tipo proteico, es decir, a partir de proteínas. Bueno, estas son el objeto de nuestro estudio, ¿no? Pero en general este tipo de materiales puede ser a partir de lípidos, de carbohidratos y pues proteínas, que es la principal fuente. Uno de los extras que tienen las proteínas en comparación con los carbohidratos o los lípidos es que, bueno, tiene el nitrógeno, entonces
si todos sabemos, el abono, por ejemplo, pues tiene alto contenido de nitrógeno. Entonces la película proteica, cuando se degrade, va a servir además como composta, por así decirlo, al medio en el que se esté degradando. Este es el plus y por eso la importancia más bien de las películas proteicas sobre los otros dos componentes. Y hay películas proteicas, en este caso proteicas, que es que ya ahorita que entremos propiamente al trabajo que tú estás desarrollando, ¿y si no las comemos? ¿Qué pasa? Precisamente por la fuente, vamos a suponer que obtenemos una película de, no sé, músculo de tilapia, por decir. Entonces, uno normalmente consume la tilapia, no pasa nada. Entonces, la película que va a estar obtenida a partir del músculo del pescadito, pues obviamente no va a causar un daño al organismo. Entonces, sí, podemos comerlas, que ese sería uno de los plus que tienen, ¿no? Y uno de los principales beneficios. O sea, se puede consumir, o bien dependiendo del material, se puede desechar, pero va a asimilarse al medio ambiente. Entonces sí podemos consumirla. O sea, es una película que sirve de envase y de alimento. Puede llegar a servir de alimento. No se convierte en basura peligrosa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y precisamente ya ahorita tú nos dices un ejemplo. ¿Y de estas películas de qué pueden ser? Ahorita dijiste, bueno, de tilapia, ¿no? Bueno, la tilapia, un pez, y ¿cómo le hago para luego convertirlo en película, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde, de qué fuentes se pueden conseguir, se pueden obtener, digamos, y ahorita vamos a entrar a los detalles de esto, las fuentes, digo, el producto, la parte, estas proteínas o grasas o carbohidratos, ¿de qué fuentes naturales la podemos obtener? Bueno, por ejemplo, en las de carbohidratos, sería cereales, vamos a suponer, tenemos trigo, lo que se desecha generalmente durante la producción de harinas, es la cascarita, vaya. Entonces, a esta, con cierto proceso, se le pueden extraer las proteínas, las cuales pues se va a hacer una solución en X o Y condiciones de temperatura, y esta solución de precisamente estos desechos del trigo, por ejemplo, es la que nos va a generar la película que estamos obteniendo. En el caso de las proteínas musculares, como mencionaba la de tilapia, por ejemplo, se utiliza el mismo proceso. Por ejemplo, de tilapia lo que se vende es el filete, se desechan, no sé, la cabeza, la cola, escamas. A partir de esto se pueden obtener las proteínas que van a ser utilizadas para la elaboración de la película. Entonces, lo que estamos haciendo es un aprovechamiento óptimo de la especie en cuestión, que sería utilizar los desechos para generar otro producto. O sea, ese digamos, es el otro plus que es importante destacar, ¿no? O sea, no estamos quitándole el valor a un alimento para generar otro valor distinto también como alimento, porque ahí aparentaría que, bueno, la ganancia no necesariamente sería significativa, ¿no? Pero en este caso no, lo que estamos tratando de hacer es de recuperar lo que es basura, lo que es desecho, para convertirlo en un producto con nuevo valor, con nueva utilidad. Sí. ¿No? Eso es particularmente también señalable. Por otra parte, en el caso de estas películas, si bien es cierto, lo decía, bueno, los chinos desde el siglo XII por allá estaban utilizando sobre todo ceras, ¿no? Para cubrir alimentos. Es algo que en los últimos 40 años se ha venido digamos, intensificando. Pero, ¿qué podemos decir en términos de lo que existe en el mercado acerca de estas películas? ¿Hay en el mercado? ¿No se ha generalizado? ¿Cómo está, digamos, el contexto en términos de lo que los consumidores tenemos contacto? Muy bien. Pues ya hay, pero es más bien, como mencionaba, lo de las ceras. Son ese tipo de aplicaciones que se hacen más bien en hortalizas. No tanto en sí como un envase, sino más bien como una especie de recubrimiento para proteger una fruta, por ejemplo, las cerezas o frutas de este tipo. Que en este caso no es otra cosa que se toma la fruta o el alimento en cuestión y se sumerge en la solución, de modo que quede una capa, pero... Ahí se genera la película, pues. Ajá, sí, de hecho. Entonces, actualmente las aplicaciones que hay son más bien de este tipo, precisamente por lo que comentaba de que pues las películas de este origen no van a presentar la misma funcionalidad o las mismas características de un envase sintético. Entonces, de momento, es más que nada como recubrimientos, coberturas en sí. No vamos a encontrar un empaque tal cual de, no sé, proteína de calamar, por ejemplo. No, aún no hay. Pero precisamente por eso es lo importante de estar estudiando en este campo. Aún hay mucho que desarrollarle, ¿no? Y bueno, en términos de esta posibilidad, además de lo que ya existe,
¿Qué tipo? Danos una idea de cómo podría utilizarse, en qué alimento, por ejemplo, las películas proteicas. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Qué función tendrían además? Porque, bueno, no son propiamente empaque, pues, en términos estrictos. No tiene la característica de recubrimiento tan, digamos, robusto. Pero bueno, ¿cómo lo podríamos poner? ¿Cómo entraría esa película en la constitución de los alimentos? Bueno, precisamente por lo que comentaba de que se pueden consumir, podría ser en los alimentos compuestos, es probablemente donde tengan un mayor campo de aplicación. Por ejemplo, bueno, cualquiera ha comprado un pie congelado, entonces tenemos dos fases, por así decirlo, que serían lo que es la costra, la galleta, y ya lo que es el relleno. Entonces, una película de este tipo nos podría ubicarse en medio de estas dos fases, de modo que, por ejemplo, la galleta no se humedezca a causa del paso de humedad o otras sustancias del relleno encima. Entonces, sería más bien para este tipo de aplicaciones precisamente porque no, como un empaque externo sería un poco más difícil debido a las características, ¿no?, del material. Entonces serían eso. También pudiera ser, anda una aplicación por ahí en tentativa. En el caso de panes o filetes de carne, se puede hacer, si bien no va a ser el empaque externo, tal vez recubrirlo nada más de modo que lo proteja del oxígeno, por ejemplo, o microorganismos en general. O sea, sí, no va a ser empaque externo, pero sí puede proteger el alimento o evitar, como mencionaba, el paso de una fase a otra, ¿no? De hecho, aquí me viene a la memoria algo que de alguna forma se ha venido utilizando desde hace muchísimo tiempo en productos marinos, que es el glaseado, donde la película es de agua, ¿no? Es decir, se mete el filete, en este caso, normalmente para eso se utiliza. En la congelación se deshidratan los filetes, entonces se sumergen en agua con glicerol normalmente, y luego se congela de tal manera que el agua de la superficie del pescado, del filete, pues no se pierda durante la congelación. Entonces sería alternativa, digamos, de ese estilo, ¿no? Sí, sería algo semejante. De hecho, esto del glicerol se utiliza mucho precisamente para evitar, además de la pérdida de agua, que las proteínas o los nutrientes que están en el filete se vayan a ir junto con esta agua que se nos está yendo. Entonces, sí sería algo semejante. Y pierdan desde sus características, digamos, como, sí, la textura incluso. La textura, hasta sus características nutricionales, ¿no? Así es, se puede ir proteínas, se pueden ir muchas cosas en esa agua que se pierde.